Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Emitiendo desde Gente Sana, Salud y Conciencia, como sabéis, desde España y para el mundo entero, para todos los que nos veis, tanto en España, en Latinoamérica, Estados Unidos, donde sea. Así que nada, hoy tenemos una ocasión muy especial, nos vamos a salir un poco de nuestra dinámica. Bueno, no nos salimos porque en realidad tiene mucho que ver y hoy tenemos la suerte de tener pues nada menos que al doctor Alberto Grima Serrano, ¿verdad? Bueno, él es un cardiólogo, bueno, es muchas cosas, pero bueno, voy a leeros un poquito el currículum para que sepáis con qué persona hemos estado hablando. Buenos días, Alberto, perdona lo primero. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues nada, voy a leer un poquitín de tu currículum, un poquito, para que nuestros seguidores sepan con quién estamos hablando, ¿correcto? Bueno, pues el doctor Alberto Grima Serrano realizó sus estudios de medicina en la Universidad de Valencia y la especialidad en cardiología en el Hospital General de aquí de Valencia, donde trabajó unos años y posteriormente también estuvo en el Hospital Militar de Valencia durante 13 años, nada menos. Todo ello compatibilizándolo con su clínica privada, que siempre he tenido y me parece que todavía la tiene. Actualmente dirige desde hace 17 años el Departamento de Cardiología Laboral y Rehabilitación Cardíaca de la Mutua Sepello, de la que es coordinador autonómico. Además, realizó cursos en Cambridge, Montpellier, Milán, Nueva York y México, entre otros. Fue secretario durante 8 años de la sección de Cardiología Preventiva de la Sociedad Española de Cardiología y fundador de INSVACOR, Instituto Valenciano para Pro Corazón, perdón. Es coautor de 8 libros médicos, eh, perdón, exacto, tiene 20 artículos publicados en revistas españolas y extranjeras y ha pronunciado más de 120 ponencias y conferencias en todo el territorio nacional. En 11 ocasiones ha sido galardonado además con premios y becas de diferentes sociedades médicas. Esto en cuanto a tiene que ver con lo que es su currículum, digamos, como médico especialista, ¿no? Que no es poco, ya han visto ustedes de qué estamos hablando. Pero es que además, Alberto, me permito tutearlo porque hay cierta confianza, pero bueno, además es escritor, digo, un gran escritor porque para mí ya lo es, he leído su último libro, que vamos a hablar ahora de él precisamente, este es el motivo de la entrevista, y pues ha publicado 6 novelas contando esta última, voy a nombrarlas nada más, él sí quiere que hable de ellas porque si no se nos va a ir el tiempo y queremos que sea cortito, ¿vale? La primera novela que editó fue El médico y la vidente, la segunda El niño que jugaba solo, la tercera fue El Van Gogh oculto. La cuarta, Cirujano de guerra. La quinta, Memorias de un sereno. Y ahora vamos a hablar de este último libro, de esta última novela, que además personalmente me la he leído, y es esta nada menos. Como veréis, el título es muy sugerente, La Agenda de los Dioses, 20/30. ¿De qué tratará? Bueno, pues bienvenido, Alberto. Voy a hacerte unas preguntas, si no te importa, para que nos respondas y nos digas un poquito de qué va a ir esta novela. Además, ahora luego pues os comentaremos porque va a haber una presentación. Los que estáis fuera de España, pues lógicamente no vais a poder venir, pero sí que vais a poder comprar el libro porque además el doctor Alberto es autoeditor, es un hándicap, pero además es autoeditor en Amazon. A uno nos gustará más, nos gustará menos, pero lo cierto es que es muy práctico y para toda la gente que estéis al otro lado del charco es probable que podáis conseguirla hablando simplemente con Amazon. Podéis poder disfrutarla también. Así que nada, Alberto, voy a hacerte una preguntita sobre el libro. ¿Por qué una novela sobre la Agenda 2030? Pues fíjate, yo mi estilo literario es un estilo intimista, de intriga, costumbrista también quizás. Y había escrito 5 novelas y estaba buscando tema para la sexta, ¿no? Y resulta que lo tenía delante de mis propios ojos porque estaban pasando tantas cosas delante de mis narices, por decirlo de alguna manera, cambios sociales, económicos, políticos, tecnológicos, sanitarios, hasta religiosos, diría yo. ¿De qué estoy hablando? Pues estoy hablando de una pandemia, de un cambio climático que estaba saliendo hasta en la sopa, de las energías alternativas sostenibles, de los coches eléctricos, del feminismo y la diversidad, de la inmigración, de la inteligencia artificial,
de la desaparición del dinero en metálico, de las comidas sintéticas, es decir, todo eso estaba pasando a una velocidad de vértigo por delante de nuestras vidas, ¿no? Y entonces eso me hizo pensar en hacer una novela distópica, es decir, ¿qué podría pasar si esto realmente pues, va cogiendo fuerza y se va influyendo en nuestra sociedad? Y así que me puse a escribirla, pero conforme iba escribiendo me di cuenta que no estaba hablando del futuro, estaba hablando de la realidad. Y bueno, pues esa es un poco la historia. Al final, lo que he querido con esto es mostrar a la gente lo que es la Agenda 2030 por dentro, porque me puse a estudiar y a investigarla y demás, y hacerlo de una manera agradable, es decir, dentro de lo que es una novela de intriga, una novela que mantiene al lector permanentemente atento, y que así pueda discernir bien y entender bien lo que es la Agenda 2030. Ajá. Sí, sí, porque una cosa son los objetivos, esos 17 objetivos que hay, otra cosa es lo que hay detrás. Pero Esa es ya, la letra lo que yo llamo la letra pequeña, la vamos, letra ¿eh? pequeña, efectivamente. Sí. Y Alberto, ¿quién crees que hay detrás de todo esto, de la agenda famosa? Bueno, pues después de estudiar todo lo que yo investigué alrededor de la agenda, pues todo abocó a que evidentemente son las élites financieras y los billonarios de toda la vida. Esos que son el 1% de la población mundial y que quieren hacernos cambiar la vida sin habernos consultado al resto, al 99% de la gente. Y esto se ha cocinado a fuego lento, es decir, esto empezó en el año 76 aproximadamente. Es decir, conforme se organizó el llamado Club Bilderberg y luego pues han ido sucediéndose una serie de reuniones, pasando por el Foro de Davos, por el Foro de Sao Paulo, pasando por los congresos de la población que se hicieron en Bucarest y después en Atenas, pasando por un montón de fases hasta llegar a la ONU, que es el objetivo final de esta gente. Es decir, esta gente se ha ido introduciendo poco a poco en todas las instituciones y entonces en el año 2015 pues se pone en marcha bajo el paraguas de la ONU la Agenda 2015, muy influenciada, lógicamente, por una serie de políticos verdes, digámoslo así, entre comillas, que se habían poco a poco infiltrado y adueñado de lo que es la Organización Nacional de las Naciones Unidas, vamos, la ONU. Madre mía. ¿Y cuál es el plan? Pues el plan está claro, conforme yo viviendo el asunto, es que hay una estrategia, ¿no? Es decir, esto no surge por casualidad. Está todo perfectamente escrito y se van cumpliendo los plazos de forma que es como el guión de una película realmente, ¿no? Es decir, el guión de una película, pero nos están engañando a la población general. Es decir, que es una gran mentira, pero que ellos van cumpliendo paso a paso. Eso es la Agenda 2030. De forma que el objetivo final realmente de la agenda no son los 17 puntos estos, que sí tienen su importancia, algunos de ellos son importantísimos, pero fundamentalmente el objetivo final es la gobernanza mundial única, es decir, crear un gobierno único bajo los auspicios de la ONU y que realmente pues con un solo ejército, eliminando la religión, eliminando todo lo que estorbe la familia media en el mundo, en fin, conseguir ellos por medio de creando crisis artificiales y creando tal, conseguir una agenda, una forma de controlar al mundo desde un solo lugar de poder, que es el de los millonarios, fundamentalmente, y de los fondos de inversión.
Pues sí, yo estoy también totalmente de acuerdo contigo. Em, va a haber personas a las que le llegue esta entrevista, que algunas cosas les va a sonar, pero nuestro objetivo, aparte de que os llegue a vosotros, que ya tenéis algo de idea, es que por favor la compartáis con otras personas que justamente no tienen ni idea y que piensan que estos 17 objetivos son tal cual. Este sería Fíjate, nuestro verdadero fíjate, deseo. cuando empecé yo a escribir el libro, pues comenté en mi entorno a la gente si conocía la Agenda 2030. Y yo me quedé un poco pasmado porque vi que la mayoría de las personas había una ignorancia tremenda en lo que respecta a esto. Pero más preocupante, como decía Luther King, eh, era que la gente que sí que la conocía, pues se encogía de hombros. Es decir, que hoy en día mover a la gente de su zona de confort para que sea activista, para que se mueva en pro de defender una forma de vida que la tenemos desde tiempos ancestrales, porque al final y al cabo nosotros pertenecemos, por lo menos los europeos, a Grecia, a Roma y a la civilización judeocristiana, ¿no? Es decir, esto es así durante cientos de años. Y la familia es el núcleo de nuestra sociedad. Pero es que es el núcleo de nuestra sociedad desde el Código de Hammurabi, que es el documento de leyes más antiguo que existe en el mundo, y de la Biblia, que sale en 20 sitios la familia, ¿no? Es decir, en muchos sitios. Por tanto, quiero decir, todo esto, si está muy bien el que haya que mejorar las cosas. Es decir, y yo no voy en contra del progreso, ni de la tecnología, ni, por favor, pero las cosas, una cosa es mejorar lo que tienes y otra cosa es completamente destruir todo lo que ya tienes para crear una nueva civilización. Por eso yo creo que estamos en los albores de una nueva civilización, una nueva era, que seguramente se llamará el día de mañana y lo estudiarán los niños dentro de 20 y 30 años como la era de la inteligencia artificial. Bueno, esperemos que no sea del todo así y que seamos capaces de crear unos matices al respecto. Vamos a ver. Por eso precisamente estaba comentando a nuestros seguidores que la base de esto que estamos haciendo, que a muchos nos suena, es que compartáis con todo el mundo para que todo el mundo, aunque sea a través de una novela, una gran novela, que puedo dar fe porque la he leído, que te engancha, que tiene una intriga, que te lleva, que aunque ya tengas idea de qué va, creas tener idea de qué va, te va a enganchar. Entonces, de esta forma es una forma muy interesante de poder compartir con personas que a lo mejor no quieren saber nada y les choca el título, voy a ver, y les va a enganchar y va a decir, ostras, aquí, y que quizá le despierte esa curiosidad por investigar un poco más, porque en definitiva es lo que podemos hacer. Bueno, voy a seguir con otra. Iba a preguntar cuáles son los fundamentos, pero básicamente creo que ya lo has Queda respondido. explicado más o menos. ¿Eh? Sí, entonces, Sí, fundamentalmente se va a olvidar uno, ¿eh? Sí. Es muy importante, y es el crecimiento demográfico cero. Es Ah, decir, ellos lo que quieren es, no pueden cargarse a medio mundo, pero sí pueden parar el crecimiento. Y el crecimiento se puede parar de muchas maneras. ¿Eh? Se puede parar con guerras, se puede parar con infecciones, se puede parar con vacunas esterilizantes, como ha ocurrido en el Congo, ¿eh? El propio obispo del Congo lo ha denunciado. Vacunas contra el tétanos que han dejado en la infertilidad a muchas chiquitas del Congo. Es decir, que de muchas maneras se puede frenar el crecimiento, pero fundamentalmente si destruimos la familia, si destruimos la clase media, es cuando van ellos a conseguir que realmente la población no crezca y que disminuya. Y entonces con el feminismo, contar con una serie de cosas, pues lo que están haciendo es favorecer el que los niños, con el adoctrinamiento de los niños, que son todos los fundamentos que tienen ellos, pues conseguir que no apuesten por un futuro de una familia como tal cual la entendemos, del hombre y la mujer, ¿no? claro, ¿Sabes? claro. Independientemente Yo por lo de, menos lo veo así, habrá personas que lo ven de otra manera, pero claro, yo lo veo así. ¿Eh? hombre, yo le pregunto al autor del libro cuál es su opinión. Luego cada uno pues, dice que las opiniones son como los ombligos, cada uno tenemos una. Pero es interesante, precisamente por eso la entrevista contigo, Alberto, que viene de parte de una persona
aparte de escritor, es una persona que es un doctor, especialista además en cardiología, que por cierto, luego te preguntaré una cosa justo sobre tu especialidad, que Ujú. creo saber parte de lo que me dirás, pero bueno, vamos a seguir con el libro y luego hablamos del otro. Te iba a preguntar, que otra vez te me has adelantado, que bueno, me lees el pensamiento, cómo piensan llevarlo a cabo. Si hay alguna cosa que no hayas dicho, lo añades, pero yo creo Pues que ya, lo primero es infiltrarse, infiltrar el pensamiento único, porque esto es un pensamiento único y el que no está en el pensamiento de ellos absolutamente es tachado de conspiranoico o de negativista, pues lo que quieren es infiltrarse en todas las asociaciones, en todos los organismos oficiales, incluso en estados. Es decir, ellos tienen dinero, ¿eh? Y pueden regar de dinero a muchos sitios, ¿eh? Eso por una parte. Luego, el tema de los medios de comunicación. Los medios de comunicación era fundamental que ellos se infiltraran para poder divulgar su verdad única, ¿no? Y entonces, como resulta que la mayoría de los medios, que eran medios de comunicación que estaban prácticamente en la ruina y que lo que han hecho es pues salvarlos de esa ruina a cambio de que suelten su verdad a cambio de dinero, al fin y al cabo, ¿no? Y luego, pues eso, pues una educación adoctrinada desde los niños pequeños. Y luego los medios de comunicación con una táctica que es una táctica muy antigua, porque ya lo utilizaron todos los totalitarios. Utilizó Mao, lo utilizó Stalin, lo utilizó Hitler, que es el hecho de crear miedo. Miedo, miedo, miedo a la población. Entonces, atacar a la clase media metiéndole miedo y metiéndole impuestos a toda marcha. Es decir, de tal forma que esa clase media se convierta pronto en una clase medio-baja, ¿vale? Con lo cual, al final, pues eso, vas metiendo a la clase media dentro del rebaño que ellos quieren tener, ¿eh? Es decir, a efectivamente. ellos lo que no les interesa es la cultura, lo que no les interesa es gente crítica, gente que piense, gente... No, ellos quieren que la gente piense exactamente con los postulados que ellos han dicho, ¿no? ¿Eh? Sí, le van a llamar cultura a lo que ellos quieran que sea la cultura. En Efectivamente. fin. Claro. Por Y, eso, sí. sí, sí, no, sigue, sigue. No, decía, por eso en Estados Unidos se creó el movimiento woke. El movimiento woke surge de las universidades americanas, de gente joven que ha sido mentalizada desde que empezaron a estudiar en todas estas cosas. Y entonces, claro, estos son los que defienden, pertenecen a la mayoría al Partido Demócrata Americano, y que, bueno, pues están potenciando el asunto, ¿no? Es decir, que lo tienen todo muy bien estudiado. Madre mía. Pues sí, sí, además totalmente de acuerdo contigo. ¿Y qué opinas sobre, voy a ponerme serio porque me sonrío, porque bueno, pero ¿qué opinas sobre el cambio climático? Este cambio climático que no lo ponen hasta en la Bueno, pues sopa. el cambio climático es la gran mentira y es el gran apoyo que ellos tienen, es decir, es el comodín perfecto para todas los 17 puntos de la agenda, ¿no? Y es un cambio climático que ellos llaman antropogénico, es decir, que es la mano del hombre la que lo ha producido. Y se basa todo en el tema del CO2, del dióxido de carbono, que por cierto es el mejor de los gases. Nosotros ya lo estudiamos en el colegio, es decir, es fundamental para la fotosíntesis de las plantas, pero es fundamental para el hombre. El hombre está echando a la atmósfera constantemente CO2 y las plantas al contrario, ¿no? Pero es que el CO2 lo tenemos hasta en las botellas de Coca-Cola, mira si es peligroso, que en las botellas de cerveza, todo lo que tiene gas lleva CO2, o sea que, y actualmente en la atmósfera solamente existe un 0,04% de CO2 y un 21% de oxígeno, ¿eh? Es decir que, vamos a ver, los coches, por ejemplo, ¿no? Los coches se ha comprobado que lanzan el mismo CO2 a la atmósfera que la humanidad entera. Es decir, que tampoco puedes achacar a que hayan coches diésel el cambio, ¿no? Es decir, que más o menos se calcula que los gases de efecto invernadero producidos por los coches representan solo el 6% del total. Entonces, la vida en la Tierra se creó
gracias a tres cosas: al CO2, a los mares y los océanos y al sol. Básicamente esas tres cosas, ¿eh? A partir de ahí se hace... Y luego tenemos una ciencia que es la meteorología, que es una ciencia que es la más inexacta que hay, porque no puede predecir dentro de 48 horas dónde te va a caer una tormenta, ¿eh? Es decir, que todos estamos cansados de ver fallos en la meteorología, pero es que además es una ciencia que tiene muy poca duración, es decir, solo tiene 150 años de estadísticas. Y estamos hablando de que la Tierra tiene miles y miles de años. Por tanto, podemos estar en condiciones de afirmar, y no lo digo yo, lo dicen 1.600 científicos que firmaron el pasado verano un documento en el cual, y había premios Nobel metidos ahí, en el cual rechazaban el concepto de cambio climático y, sin embargo, puntualizaban lo que hay son fases climáticas. Y la última fase climática, ¿sabes cuándo surgió? Entre los años 800 y 1300. Es decir, 500 años en la época de la Edad Media. No había coches, no había centrales nucleares, no había nada, ¿eh? Y hubo calor a punta de pala. Y luego hay fases lluviosas, hay fases secas, hay fases más cálidas y hay fases que duran cientos de años. Entonces, ¿cómo quiere la meteorología decirnos ahora que ha subido un grado la temperatura del planeta? ¿Un grado respecto de qué? Es decir, son cosas que ya no cuelan. Es decir, y entonces, pues bueno, pues eso, respecto del clima, pues te podría decir que, te podría decir tantas cosas. Por ejemplo, el hombre siempre ha intentado dominar el clima. Ya el presidente americano Johnson, por ejemplo, en los años 60 dijo: el que domina el clima dominará el mundo. Es decir, el hombre siempre ha tenido afán de dominar. Y ahora lo estamos viendo con esas cosas que se llaman los chemtrails, que son esas líneas que vemos en el cielo, que dejan literalmente el cielo a rayas y que dicen que, bueno, pues que esos son los gases de los aviones y tal, cuando se ha demostrado que, pues, que no es así. Es decir, que están lanzando yoduro de plata para evitar las lluvias, en otros casos hielo seco, cemento, bario, sílice, no sé, dióxido de plomo. Es decir, por ejemplo, esto es más antiguo, en la guerra de Vietnam, por ejemplo, los americanos en época no monzónica consiguieron anegar al enemigo con unas lluvias torrenciales durante la guerra. Y esa batalla la ganaron, por ejemplo, cuando el accidente de Chernobyl, de la central nuclear rusa, pues consiguieron producir lluvia para que la contaminación no se dispersara por el resto de la Unión Soviética. Pero es que más recientemente en Pekín consiguieron en las Olimpiadas de Pekín que no lloviera un solo día en ninguna de las sedes de tal. Por tanto, que no nos vengan con cuentos. Los agricultores lo saben bien, porque ven caer sustancias que al fin y al cabo son metales pesados, ¿eh? Y los metales Claro. pesados se meten en el cuerpo de las personas y crean problemas, ¿eh? Al final va a ser cierto que tiene que ver la mano del hombre, pero no del hombre de a pie Pero normal. en negativo, claro, ¿eh? Claro, pero Pero no, es no que, nosotros, eh, no nosotros, ni, sí, perdón, ni los pedos de las vacas, discúlpeme. pero Francis, ¿sabes lo que pasa? Que lo que no sabe mucha gente es que el agua cotiza en bolsa ya, ¿eh? Y entonces, si tú tienes unas acciones de agua, cuanto menos llueva, ¿qué va a pasar con las acciones? Pues que van a subir, claro, ¿eh? ¿Vale? Por Evidente. tanto, que no nos vengan con cuentos, porque aquí está la mano negra del hombre La mano detrás. negra del hombre, eso iba a decir. Y ya casi para terminar, no nos vamos a extender mucho si no te importa, pero es que es importante, por sobre todo para las personas que les venga de nuevo esto, ¿eh? Para el resto no va a ser ninguna novedad. Pero hablando de la mano negra del hombre, ¿tú crees que el tema este de las no quiero decir el nombre porque esto quiero que salga en YouTube, ha tenido algo que ver también es parte de todo Eh, esto? Ese es, vamos a ver, con absoluta puntualidad, en enero de 2020 se decretó la emergencia internacional por pandemia
del SARS-CoV-2. Es decir, que ahí empezó la Agenda 2030 a ponerse en marcha, pero está clarísimo. Y bueno, lo que en un principio parecía que bueno, que tal, que era un virus, no, era un virus desconocido, un virus mm, que no era un virus natural, sino salido de la mano del hombre, y qué casualidad, en la ciudad donde estaba el laboratorio más importante de virología, China. Y entonces resulta que luego nos hicieron creer que, bueno, pues que había un vector intermedio, que si el murciélago, que si el pangolín, que no sé qué. Al final se llegó a la conclusión de que o bien había sido un accidente, que es en el laboratorio, digamos, o la mano del hombre que lo ha soltado, así de claro. Y entonces, respecto a las aulas, pues bueno, ahora mismo lo más preocupante ya, olvidémonos de que está claro que fue, primero que no se le debe llamar con ese nombre, Ya, porque realmente no es un suero que no hay que llamarlo así, porque ni prevenía ni la enfermedad ni el contagio, ¿no? Por tanto, eh, todo aquello de los pasaportes y todo eso no servía de nada. Tú podías tener el pasaporte e ir contagiando perfectamente en el avión a quien quisieras, ¿no? O sea, que era todo un absurdo tremendo. Pero ahora estamos en otra fase. Ahora sí, estamos en la fase de que ya no hay epidemia, de que ya no hay nada, y sin embargo, en todos los países donde más se ha utilizado este método, pues resulta que en todos ellos ha aumentado la mortalidad por todas las causas, especialmente en niños y en gente joven. Es decir, hay un montón de muertes súbitas inexplicables y acaba de publicar ahora mismo el Instituto Carlos III en España, que es el que nos dice cuántos muertos hay al año, acaba de publicar los datos de 2022. 40.000 muertos más que lo esperado. que de lo esperado, comparándolo con 2019, que ahí no había pandemia ninguna. ¿Qué pasa con eso? Se ha instado al gobierno para, haciéndole preguntas para que investiguen y dicen que ahora mismo no procede el tema. Ya. Pero es que esto mismo ha sucedido en Inglaterra, ha sucedido en Alemania, es decir, está sucediendo en muchos países. Por tanto, habrá que seguir observando lo que pasa con esto, pero todo es altamente sospechoso. Y ahora, a título ya como profesional, voy a hacerte una pregunta, si quieres la respondes, si no, por supuesto, estás Claro, en todo tu derecho. sí, sí. Como profesional, justamente, cardiólogo de este tema que está ocurriendo, porque esto no es mentira, saben los propios medios, ¿realmente has visto un aumento real, grande de los pacientes con problemas cardíacos, de alguna manera? Tú como profesional, Mira, justo, que es tu especialidad. los cardiólogos lo que solemos ver casi siempre en una consulta de cardiología es gente mayor, obviamente, ¿no? Es decir, gente tirando a viejecitos a veces y gente de 50, 60 años. Tal. Pues en estos últimos años la cantidad de jóvenes que yo he visto es anormal, anormal. Pero es que la cantidad de miocarditis, pericarditis que yo he visto, no las he visto yo en todos los años de mi vida de profesional. Las que me han llegado a mí se han curado, unas más pronto, otras más tarde, qué tal, pero bueno, no se sabe tampoco qué secuelas pueden quedar de esa miocarditis, porque no a todo el mundo se les hace una cardiorresonancia magnética para ver si hay cicatrices, si hay fibrosis, si hay algún tema ahí que ha quedado mal, ¿sabes? Pero desde el punto de vista de esto, es absolutamente anormal la cantidad de jóvenes que he visto yo en la consulta de cardiología en estos 3, 4 últimos años. Y esto da que pensar que quizá, vamos a dejarlo así, tenga algo ¿Sí? que ver esto con esto, solamente por sentido común. No podemos Pues afirmar rotundamente, pero es que resulta que esto no me ha pasado solo a mí, es decir, esto lo estás viendo incluso en otros países y en las redes sociales, pues la gente lo está comentando, claro, ¿eh? Es decir, es todo muy, muy sospechoso. bien. Bueno, vamos a dejarlo ahí.
simplemente pues dejando que la gente con su mente pues saque conclusiones, que es de lo que se trata, en definitiva, Al y fin y ya al te... cabo, sí, perdón. En la novela mía, a ver, lo que quiere es hacer reflexionar. Es decir, yo no quiero, no soy una persona dogmática, ni soy ningún iluminado, ni ningún paranoico de que me creo que tal. No, no, yo hablo de una serie de datos objetivos y que cada uno saque sus conclusiones. Pero que si no nos movemos, estos van a seguir con el rodillo y tal, en fin. Y ahora ya se están preparando para futuras epidemias. Ya lo dijo el presidente Biden, lo dijo también Bill Gates. Es decir, porque en los próximos años, bueno, vamos a ver, si la última epidemia fue a principios del siglo XIX, que fue la gripe española, y yo en toda mi vida no había visto una pandemia, y ni tú tampoco, ni nadie. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que ahora vamos a tener epidemias cada 2 años o cada 3? Y me pregunto yo, ¿y ellos cómo lo saben? Son adivinos, son adivinos. Sí. Bueno, pues ya para terminar, una penúltima, porque nunca me gusta decir última. ¿Cómo podemos contrarrestar o cómo podemos combatir o contrarrestar quizá mejor esta agenda? ¿Crees que hay posibilidad? Yo estoy convencido de que sí, pero me A gustaría ver, que tú des tu yo, opinión al respecto. mira, por hacerlo breve, diría 3 cosas, bajo mi punto de vista, ¿eh? Claro. Uno, conocimiento, es decir, que la gente conozca esto, que hagamos ruido, que vayamos expandiendo todas estas mentiras, contrarrestándolas con argumentos y con datos y tal. Por tanto, número 2, con cultura, es decir, ellos lo que no quieren es que tengamos cultura, por eso quieren una educación adoctrinada, gris, que no haga preguntas, etcétera. Y tercero, bajo mi punto de vista, nosotros pertenecemos, nos guste o no, a unos les gustará más y a otros menos, pero pertenecemos a Grecia, a Roma y a la civilización judeo-cristiana. Es decir, tenemos unas bases. Europa tiene, por ejemplo, estoy hablando de Europa, de unas bases sólidas, unas bases de formación de lo que es una familia, de lo que es una estructura de familiar. Y eso requiere compromiso por parte de las personas, por parte de los que se casan, por parte de los que educan a los hijos, porque son los padres los que tienen que educar también a los hijos. Es decir, vivimos de esta forma, ¿no? Y entonces ahora nos quieren dar la vuelta a todo, es decir, nos quieren también quitar eso y nos quieren castigar donde más duele, que es con el tema económico, con más impuestos por todos lados, por el CO2, por esto, por tal, por de forma, por los coches eléctricos, en fin, hacernos la vida más difícil con objeto de que la clase media se nos vaya uniendo. Por tanto, yo creo que hay que fortalecer justo lo contrario, es decir, fortalecer esa clase media, no olvidar nuestra cultura, mejorarla siempre, porque para eso está el ser humano, para mejorar las cosas. Es decir, pero todo esto se ha gestado durante muchos cientos de años y nosotros estamos aquí por lo que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. ¿Me entiendes? Y esa es la manera que tenemos nosotros de contrarrestar. Otro día, si quieres, hablamos de más cosas, porque no hemos Sí, tocado ni los coches eléctricos, ni la inteligencia artificial, sí, ni sí, sí. muchas cosas. Va, Va a ¿Vale? quedar, va a quedar pendiente esa próxima entrevista. Ahora creo que vamos a cortar ya, porque creo que ha sido el tiempo adecuado para hablar de lo que es este libro, que de verdad que os lo recomiendo a todos, de todo corazón. Yo me lo he leído, son 300, Simplemente, sí. Te 300 digo, y poco páginas que se van muy rápidas, perdón. simplemente decir que es en Amazon poner la agenda de los dioses Sí, 2030. Y ya sí, sale mi nombre, todas mis novelas y tal. sí, lo iba a decir ahora, pero perfecto, mejor que él nadie para hablar de ello. Y también, claro que sí, que es también el motivo de esta entrevista, es comentaros que Alberto Grima, el doctor Alberto Grima va a hacer la presentación de este libro, justamente de este libro, para los que estén por aquí cerca, quiero decir, o que quieren acercarse en la Comunidad Valenciana, aquí en España, estoy hablando, en Valencia, concretamente en el auditorio municipal de Paiporta, que es un pueblo que está pegadito a Valencia, en la sala de conferencias. Va a ser el día 26 de abril a las 6:30 de la tarde.
Es una sala que no es muy grande, no sé si son 80 o 100 personas, con lo cual esperemos, no, seguro que se va a llenar, así que la entrada es libre, no va a haber ningún problema y allí le podréis comprar si queréis en persona y que os firme el autor el libro este. Quería solo decir que va a ser una cosa muy original Ah, porque voy a contar con la compañía del maestro Toni Cotolí, que sí, sí. es profesor de guitarra, y vamos a hacer un mix ahí, una mezcla de música para que no sea tan arduo y tan duro el tema de la Agenda 2030. Que creo Bueno, que yo, puede ser muy original, ¿eh? Yo he visto la presentación y no es nada duro, es muy ameno escucharlo, como ya habéis visto. Y nada, pues otra vez me leyó el pensamiento porque efectivamente va a estar el gran Tony Cotolí, que además es amigo personal. De hecho, nos conocimos Alberto y yo por mediación de él, que es un genio de la guitarra y efectivamente va a haber un mixing maravilloso entre la ponencia del doctor Alberto Grima y Tony Cotolí. Así es que os esperamos a todos, de verdad, la entrada es libre, no tenéis que pagar un duro, simplemente pues llevaros un poco de dinerito. ¿Cuánto valía? ¿Cuánto valía? 16. Ah, 16 euros nada más y os lleváis firmado ya por el propio autor el libro. Nada más, un saludo a todos los que nos seguís, un fuerte abrazo. Alberto, muchísimas gracias. Y nada, pues os esperamos el día 26 de abril en el auditorio de Paiporta a las 6:30 de la tarde. Hasta luego, chao. Un abrazo, adiós. Hasta luego.